Buenas noches con todos. Gracias por la invitación, Mireia y la Sociedad Científica de San Fernando, por la oportunidad para hablar sobre el tema de investigación en cardiología pediátrica. Como ya lo mencionó, soy un fellow de segundo año en Pediatric Cardiology at Children's Hospital of Michigan en Detroit. No sé si en la audiencia hay sobre todo estudiantes de medicina que son como juniors o que ya están para terminar la carrera o algunos egresados que están pensando en o considerando la especialidad de cardiología pediátrica. Espero que con este material les dé un poco más de perspectiva con respecto a la subespecialidad de cardiología pediátrica y sobre todo con las oportunidades que hay en el área de investigación. Quiero empezar mi presentación mencionando que no tengo disclosures ni conflictos de interés con el material que voy a presentar. Quiero iniciar un poco con respecto a mi background. Como ya lo mencionó, soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice mi internado en el Hospital Rebagliati y después de graduarme completé mi servicio rural en Tapuc, Pasco en el año 2012 a 2013. También hice un curso de ultrasonido a través de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica en el año 2014. Con respecto al área de interés en cardiología pediátrica, durante mis años de estudiante de medicina tuve algunas rotaciones en el INCOR y a través de esas rotaciones me empezó a interesar mucho el área de cardiología pediátrica y creo que ese interés continuó hasta después de graduarme. Entonces yo siempre casi tuve en la meta que quería convertirme en un pediatric cardiology. Quise hacer la especialidad de cardiología pediátrica en los Estados Unidos y para eso empecé el viaje, por así decirlo, para antes de la residencia. Completé algunas rotaciones con la meta en claro de que quería hacer cardiología pediátrica. Hice una rotación en University of Colorado en el año 2015, también en University of Miami en el 2014 y en el 2015, y también hice una rotación de Infectious Disease en el año 2014 en el University of Miami. Tengo experiencia de voluntariado a través de Yantala Foundation con diferentes organizaciones, con el Dallas Medical Center, con Michigan and Wisconsin University and Emory University Hospital y también a través de la organización Healing the Children con algunas misiones de voluntariado para las cirugías de labio leporino y paladar hendido. Y también tuve algunas experiencias en la posta de San Fernando. Cuando terminé todas mis rotaciones y a través del match logré obtener un puesto como Pediatric Resident a Children's Hospital of Michigan. Empecé el año 2016 y pertenezco a la clase del 2019. Durante cuando empecé mis años de residencia como en pediatría, sabía que el área de cardiología necesitaba investigación. Cuando empecé la aplicación, el proceso para convertirme en un Pediatric Cardiology Fellow, no sabía al inicio que esta especialidad era una de las más competitivas y que por lo tanto necesitaba de bastante research experience. Aunque algunos mentores te mencionan que no es necesario la investigación. Para la mayoría de subespecialidades en el área de pediatría necesitas cierto background en investigación. Durante mis años de estudiante de medicina, mi mayor área de investigación fue durante los primeros años, durante ciencia básica, como parte de los cursos de patología, de epidemiología. Estuve interesada también en el área de investigación durante mi rotación de Internal Medicine en el Hospital 2 de Mayo y logré hacer mi primera publicación como primer autor con el doctor Galarza como mi mentor en la revista de dermatología peruana y también participé en el concurso de investigación en el Hospital 2 de Mayo obteniendo el primer puesto en el año 2009. Durante mi residencia, ya que sabía que tenía que aplicar hacia Pediatric Cardiology y necesitaba proyectos de investigación, sin embargo, consideré que mi experiencia de investigación durante mis años de universidad aquí en el Perú era bastante limitada. Entonces, yo creo que tuve mucha suerte al
al encontrar mentores que me supieron guiar desde un inicio, desde el primer año de mi residencia de pediatría para lograr esta meta. Y como voy a discutir después, fue uno de los factores más importantes para mi experiencia en investigación. Durante estos 3 años de investigación, logré hacer unos proyectos de investigación, logré presentarlos como pósters y obtuve el primer lugar en un Pediatric Resident Research Forum, que es una conferencia para diferentes Pediatric Resident Programs en el área de Detroit. Y logré obtener el primer puesto en el año 2018. También en un Resident Research Competition en mi mismo hospital, logré el segundo puesto. Una de las logros que más me enorgullece y que fueron más satisfactorios fue haber sido parte del Congressional Action Team de UNICEF en Michigan. Antes de que nosotros lo estableciéramos, no había este equipo de UNICEF en el área de Detroit. Así que yo y unos residentes logramos formar este grupo que representó al área de Michigan en esta organización que es muy conocida, UNICEF, y creo que fue un proyecto bastante satisfactorio personalmente. A través de eso logré hacer un proyecto de investigación con mis otros compañeros y con los miembros de este equipo, y también fue premiada con el Resident Teaching Award by Wayne State University en mi hospital. Esto es fuera del área de cardiología pediátrica, pero es para mencionar que cualquier proyecto que uno tiene siempre puede convertirse en una oportunidad para investigación. Aquí me encuentro con mi compañera, que fue el co-founder de este Congressional Action Team, y fuimos representantes en una reunión nacional de UNICEF en Washington, D.C. A través de este proyecto tuvimos varias metas para mejorar muchas áreas en el área de pediatría en el área de Detroit, en Michigan. Cuando yo empecé la residencia como una extranjera, un inmigrante, no sabía que el área de Detroit era un área grande para human trafficking, para tráfico humano. Así como yo, había muchos residentes que venían de otras áreas, otras ciudades hacia Detroit y desconocían de este fenómeno que afectaba a muchos niños. Entonces fue uno de los Quality Improvement Projects que pusimos como meta, hacer de conocimiento a otros residentes y a otros médicos que rotaban en el servicio de emergencia y en las clínicas pediátricas sobre cómo identificar a víctimas de tráfico humano. Logramos crear unos materiales que entregamos a muchos residentes, a muchos doctores y attendings inclusive, que no sabían cuáles eran las preguntas adecuadas para evaluar estos pacientes, que es un tema bastante sensible, bastante delicado. Logramos inclusive crear un video que difundimos en muchos programas de residencia, y fue, como les menciono, un proyecto que me dio bastante satisfacción personal. Durante mi residencia logré hacer un proyecto de investigación puramente en el área de cardiología que logró ser publicado y que voy a mencionar después. Durante todos esos 3 años, mi meta fue enfocada a obtener un puesto como Pediatric Cardiology Fellow, y decidí quedarme en mi hospital, y empecé el año 2019 y actualmente estoy en el segundo año de la especialidad de Pediatric Cardiology. Ahora quiero enfocarme en el área de investigación. Y estos factores que voy a mencionar aquí, que considero son los importantes para empezar a hacer investigación, son los que considero yo, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, que son los que me han ayudado a completar algunos proyectos de investigación. Creo que todavía mi experiencia es limitada y que hay muchas áreas en las que tengo que mejorar, pero cuando uno empieza a hacer proyectos de investigación, cada proyecto te enseña algo y te ayuda a mejorar cada vez más. Uno de los factores más importantes que yo consideré importantes para mi investigación fue haber encontrado muy buenos mentores de investigación. My research mentors. Yo creo que esto, inclusive durante mis años como estudiante de medicina, al encontrar un mentor que te pueda guiar en el área de investigación, es muy importante, es básico. Aquí tengo al doctor Agarwal, que es un pediatra cardiólogo que tiene mucha experiencia en investigación
clínica y tiene mucha experiencia en el área de estadística. Es una persona que le encanta trabajar con estudiantes de medicina, residentes, fellows, y tiene muchas ideas. Entonces fue muy fácil para mí estar en contacto con él y empezar a trabajar en proyectos de investigación. Y yo, con mi poca experiencia, tenía muchas ganas de hacer investigación, pero no sabía por dónde empezar. Entonces, al encontrar un mentor que me guiara, fue como empecé a hacer mis proyectos de investigación. Ya cuando empiezas, ya es cuando estás en el área, conoces a más personas, encuentras a otros doctores que comparten las mismas metas, los mismos intereses en el área que tú, empiezas a encontrar otros mentores que te puedan guiar. Aquí tengo a la doctora Segal, que es una de mis mentores para ahora, mi otra subespecialidad en el área de cardiología pediátrica. Y es cuando empiezas a hacer proyectos de investigación y cuando ven que puedes cumplir con las metas, que te empiezan a incluir en otros proyectos de investigación. Al inicio uno empieza, inclusive con los pocos trabajos que tuve, yo consideraba que tenía prácticamente cero experiencia. Empecé con nada y terminé haciendo varios proyectos debido a que ellos me incluían, me consideraban para los proyectos que ellos tenían. Entonces yo creo que los mentores, uno debe, al iniciar, debe encontrar unos buenos mentores de research. Otro factor bastante importante es la afiliación hacia el hospital. Como estudiante de medicina, como residente, como fellow, probablemente no sea un problema, ya que estás afiliada a esa institución. Solamente tienes que completar los cursos de entrenamiento, los cursos de ética, que todo hospital tiene como requisito, todo hospital que hace investigación. Puede requerir un poco de tiempo, pero es indispensable. Y luego considerar el IRB, que es un requisito, el consentimiento, el approval para empezar un proyecto de investigación. Y este es uno de los factores limitantes por el tiempo que demora en ser obtenido. Cuando tienes una persona que ya tiene experiencia en investigación, probablemente tenga muchos IRB, ya están listos para hacer. Entonces puede que sea un factor a considerar cuando comiencen a hacer un proyecto de investigación. Los recursos. Como lo mencioné, tú vas a considerarte como el investigador principal y vas a ser el primer autor en el proyecto de investigación que decidas hacer. Vas a tener un mentor que va a ser el autor, el senior author para el proyecto de investigación, pero tienes que considerar si ese mentor sabe estadística y si no, tienes que considerar una persona, un estadístico para el proyecto, para que te analice el data. Dependiendo de la magnitud del proyecto de investigación que quieras hacer, si es retrospectivo, vas a considerar en la colección de datos cuántos datos de pacientes planeas considerar, planeas hacer. Entonces, probablemente necesitas más equipo. Si eres un residente, puedes incluir a estudiantes de medicina. Si eres estudiante de medicina, puedes incluir a tus compañeros para que sea más fácil si es que estás planeando hacer un estudio grande retrospectivo. Si es retrospectivo, probablemente no requiera otros recursos como recursos económicos u otros tipos de materiales, equipos. Si es el caso de que estás planeando hacer un estudio prospectivo, entonces debes considerar qué tan factible va a ser para ti lograrlo y si necesitas aplicar algún grant o a qué fundaciones te pueden auspiciar para hacer el proyecto de investigación. Y para eso requieres saber cómo escribir un grant y cómo conseguir el auspicio necesario. Aquí lo puse con letras grandes a propósito porque tiempo es algo que es muy importante y que necesita ser considerado para cualquier proyecto de investigación. Si eres un estudiante de medicina, yo creo que es el momento más fácil para dedicarte a hacer investigación, ya que por así decirlo en términos sencillos, solo te dedicas a estudiar exámenes y a adquirir conocimientos. Y eso es algo que muchos estudiantes de medicina no saben, pero es algo, yo creo que es uno de los momentos más fáciles para hacer investigación porque tienes más tiempo disponible. Cuando ya eres residente y eres fellow, tienes otras implicaciones, tienes responsabilidades clínicas, probablemente tienes familia, tienes menos tiempo dedicado para hacer investigación y se hace un poco más difícil.
Entonces, si eres un rotante que está planeando hacer una rotación en el extranjero, probablemente vas a estar ahí por 1, 2, 3 meses. Sería muy ambicioso planear hacer un proyecto de investigación. No imposible, se puede iniciar un proyecto, pero es más difícil de coordinar o de completar. Entonces, el tiempo es algo que uno tiene que considerar. Y si eres muy eficiente, tienes cierta experiencia en investigación, yo considero que de 6 meses a 6 meses podría ser lo mínimo, a 1 año, y puede ser inclusive más de 1 año para terminar un buen proyecto de investigación. Entonces, algo a considerar siempre cuando planeemos hacer investigación. Los tipos de research en mi experiencia y específicamente en el área de cardiología pediátrica. Los review articles yo creo que son los que son más fáciles de iniciar, porque en términos sencillos encuentras un tópico que te interese, digamos, Tetralogy of Fallot, y empiezas a escribir sobre eso. Es muy fácil de iniciar, requiere mucho tiempo, requiere revisar mucha literatura, pero el problema va a ser en elegir el journal adecuado, tener un mentor que te sepa guiar a editar el manuscrito y lograr que un journal te sepa logre publicar tu artículo. Como le digo, es muy fácil de iniciar, pero es muy difícil de ser publicado. No imposible, pero requiere que tengas, que sea un muy buen artículo de revisión y que sea un journal apropiado. Los original research son los más, son las investigaciones, los proyectos que son elegidos por la mayoría de estudiantes de medicina, residents o fellows, porque son los que pesan más en tu aplicación para residencia, para fellowship o inclusive para trabajo o para tu propia carrera. Son los más comunes en el área de investigación. Pueden ser retrospectivos, prospectivos, y si tienes más experiencia y más contactos, pueden inclusive ser multicenter studies. Los case reports. Yo creo que cuando empecé la residencia, pensé que los case reports eran muy fáciles de hacer, solamente tenía que encontrar un caso interesante y ser publicado. Y sí, en cierta forma es el caso, pero en el área de cardiología pediátrica, encontrar un caso que sea, por así decirlo, interesante de publicar, no es muy fácil. Hay muy pocas cosas que son atractivos para los journals en Pediatric Cardiology. Tienen que ser procedimientos innovativos, una técnica quirúrgica, una técnica intervencionista que no ha sido descrito antes o que ha sido descrito muy pocas veces, alguna reacción adversa, algún tratamiento específico. Es muy específico para un área bien subespecializada como pediatría cardiológica. Entonces, en este caso, puedes que tú consideres que este caso me parece muy interesante, a mí, porque probablemente no tienes la experiencia que otros senior authors tienen. Entonces, a ti te parece muy interesante, pero a otros doctores que tienen más experiencia probablemente que no. Entonces, aquí tu mentor también juega un rol muy importante. Los Quality Improvement Projects. Yo creo que son muy factibles para los residentes, para los fellows, porque no requieren muchos recursos, bueno, dependiendo del tipo que estás diseñando, pero requieren tiempo. Generalmente son prospectivos y van a demorar, al menos yo considero un buen Quality Improvement Project debe ser al menos 1 año y requiere tiempo, dedicación. Y pueden ser muy, muy buenos si es que dependiendo de la meta y dependiendo si tienes una buena manera de medir el resultado. Los book chapters, similarmente a los review articles, es revisión de literatura, mucha dedicación, mucho tiempo leyendo diferentes artículos, por lo menos unas 20, 30 referencias bien leídas. Pero aquí tú tienes que ser probablemente como residente, como estudiante de medicina, como fellow, tienes que ser invitado por un autor que sea más conocido, por tu mentor que sea más conocido y que confíe en ti y que te añada al book chapter. Entonces, probablemente antes de ser invitado a hacer un book chapter, tienes que haber tenido cierta experiencia con otros manuscritos, con un case report. Entonces, yo considero que estos son los más factibles para los que somos juniors en investigación en el área de cardiología pediátrica. La meta final de toda investigación es ser publicada, de preferencia en una revista que sea indexada PubMed.
pero antes de ser publicado hay muchas maneras de hacer pesar tu proyecto de investigación. Ya cuando termines tu colección de datos, cuando ya tengas ciertos resultados, análisis, yo creo que es muy importante para todos los que estemos iniciando enviar los abstracts a las conferencias. Al inicio yo creo que, no sé si muchos como yo se sentían muy inseguros cuando son con su primer paper, con su primer manuscript para enviar a ciertas conferencias, pero se sorprende uno que la mayoría de estos papers van a ser aceptados. Si bien no todos van a ser para oral presentations, que son los que tienen más pesos, muchos van a ser aceptados para poster presentations, que son yo creo que muy válidos y que pesan muy bien en tu curriculum cuando estés aplicando al fellowship, a un trabajo o para tu propia carrera. Yo creo que es algo muy bueno empezar a practicar. Si tienes algún paper que no has terminado de escribir el manuscrito, pero ya tienes data, haz un abstract, envía a las conferencias más cercanas. Inclusive siendo un abstract de Pediatric Cardiology, puedes enviar a una conferencia de pediatría y empezar por ahí. Y porque las conferencias de pediatría cardiológica son mucho más complicadas, pero siempre enviar. Y como le digo, al final la meta principal sería la publicación en un journal que sea indexado a PubMed. Sigamos ahora con las áreas de investigación, más específico ahora en Pediatric Cardiology. Para los que no tienen mucha experiencia en Pediatric Cardiology, que solo les parezca esta un área interesante, porque en realidad Pediatric Cardiology es un área muy fascinante, es muy compleja. Tienes que tener conocimientos básicos, de ciencias básicas. Tienes que saber genética, embriología, fisiología, patología, y de ahí a través de Pediatric Cardiology te puedes subespecializar aún más. Entonces hay muchas áreas donde uno puede hacer investigación. Veamos simplemente las áreas de subespecialización para los que no estén familiarizados con esta especialidad de Pediatric Cardiology. Aquí en los Estados Unidos, una vez que terminas los 3 años de fellowship, puedes hacer 1 año o 2 años más de training, dependiendo en el área que quieras hacer. Puede ser en imaging, que incluye ecocardiogram, resonancia magnética del corazón. Para los que estén interesados en arritmias, en los estudios electrofisiológicos, pueden hacer electrophysiology y dedicarse a hacer ablaciones. Para los que son más, digamos, que les gustan los procedimientos, está el área de Interventional Cardiology, que es un área que está creciendo mucho en los últimos años, porque ahora hay muchas enfermedades congénitas del corazón que no necesariamente necesitan cirugía. Hay muchos devices que están saliendo nuevos, cada vez más nuevos, que pueden ser utilizados para cerrar los defectos, las comunicaciones intraauriculares, las comunicaciones interventriculares, los ductos arteriosos. Y hay muchos, cada vez es un área que crece mucho. Entonces, investigación aquí es muy buena, pero necesitas a una persona que esté en esta área y que esté participando en estudios, generalmente en multicenter studies, lo cual lo hace un poquito más difícil y más complicado, al menos que ya estés en la especialidad de Pediatric Cardiology. Preventive Cardiology es más para como que outpatient, para la clínica. Tienes aquí hipertensión, colesterol, lípidos, mucha área también de investigación. Más fácil, diría yo, con respecto a los complejos procedimientos, los devices, más fácil de obtener el IRB, pero también un área muy buena y muy aplicada. Para los que estén interesados en las unidades de cuidados intensivos y que a veces hay algunos que no se deciden entre cardiología intensivista o simplemente unidad de cuidados intensivos, está Cardiac ICU, que puede hacer una especialidad combinada en ambos y puede ser intensivista en cardiología. Entonces también aquí hay demasiada data que hay muy pocos estudios, demasiada área de investigación, pero como hay demasiada data, entonces también se hace muy difícil de completar los estudios, pero con un equipo adecuado y con tiempo se puede hacer.
El otro es el área de trasplante del corazón, cardiomyopathy y falla cardíaca. También es un área que acá en Estados Unidos está creciendo. Hay cada vez más puestos. Están buscando a más especialistas en esta área porque hay muchas enfermedades congénitas que, a pesar de las nuevas técnicas quirúrgicas, no son amenas al reparo paliativo o corrección quirúrgica. Y el trasplante tiene que ser últimamente la opción. Entonces también es un área que va creciendo. Es muy difícil hacer investigación aquí porque no hay muchos pacientes como en otros áreas, pero hay mucha área para investigar, pero se necesita también más recursos. Y por último, el área de Adult Congenital Heart Disease, que es básicamente para todos los niños, infantes que han tenido una cirugía cardíaca y ahora por que hay mejor cuidado, mejor técnica quirúrgica, entonces ellos están sobreviviendo más y se ve ahora que los que antes morían cuando eran niños, ahora llegan a los 40, a los 50 años. Entonces ya ves un nuevo problema porque a los problemas del corazón que tienen que han tenido como niños, se les suma los problemas de adultos, hipertensión, colesterol, las enfermedades de las arterias coronarias. Entonces es una especialidad combinada y que también tiene mucha área para investigar. Es muy interesante. Entonces, ahora con toda esta explicación acerca de las diferentes subespecialidades y áreas en pediatría cardiológica, uno puede estar como que si estás ya interesado en cardiología pediátrica, entonces tú quieres empezar a hacer un proyecto, pero tienes que empezar con una idea. Y eso ya es dependiendo de tu interés. De repente eres una persona que está interesada en simplemente en ecografía o no, solo quieres hacer unidad de cuidados intensivos en cardiología o quieres dedicarte a los adultos que están sobreviviendo. Entonces, primero hay que ver porque esta área es demasiada amplia, entonces tienes que elegir un área donde iniciar. Y a veces es normal no saber por dónde iniciar. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo sabía que quería hacer investigación de cardiología pediátrica. Yo quería iniciar un proyecto de investigación, pero no sabía por dónde empezar. Y es ahí donde el mentor juega un papel muy importante, porque él tiene experiencia, él tiene 100 ideas en su cabeza de posibles proyectos de investigación. Entonces, basado en lo que tú quieres o lo que más o menos se parece atractivo, empiezas. Y eso fue como empecé yo. No tenía una idea específica. Entonces mi mentor me dijo, tengo aquí 5 ideas, ¿cuáles te parecen más atractivas? Y basado en las ideas que él me mencionaba, entonces yo dije, me gustaría empezar en este proyecto. Y es así como inicié este proyecto como residente. Y hay mucha diferencia a qué nivel, a qué nivel de especialidad estás, porque los voy a mencionar en mis proyectos como fellow. Como residente o como estudiante de medicina, vemos a las enfermedades congénitas, digamos, de una manera más general. Y no porque necesitas el entrenamiento en cardiología para ciertos proyectos de investigación. No es que no lo puedas hacer, pero es que vas a necesitar a otras personas en tu equipo. Y es así como empecé a hacer este proyecto como residente, que es un índice, un score que desarrollamos en las unidades de cuidados intensivos para los adultos después de una cirugía cardíaca. Este score nos permitía medir ciertos valores de la función renal, de los pulmones para los pacientes que estaban intubados y otros factores que considerábamos como el uso de medicamentos inotrópicos, dopamina, dovitamina, epinefrina y calculando el score a cierta hora, a las 0 horas después de que tengan la cirugía, 6, 12, cada 6 horas por las primeras 48 horas, nos permitía ver a qué pacientes van a estar a más riesgo de complicaciones después de la cirugía cardíaca. Entonces, digamos que a mí me pareció muy complejo en ese momento, pero porque no sabía qué datos conseguir en la unidad de cuidados intensivos. Viéndolo ahora retrospectivamente y viéndolo desde la perspectiva de mi attending, este es un proyecto, digamos, básico,
para un nivel de residente, pero para mí en ese momento era muy complejo. Tenía que hacer revisión de literatura sobre cirugías cardíacas, porque tenía que evaluar qué cirugías estaban haciendo a los pacientes, a estos adultos que estaban recibiendo la cirugía, cuáles son los diferentes inotropos, cuáles son los marcadores de insuficiencia renal, ventilación, eran muchos datos. Entonces me llevó mucho tiempo inclusive iniciar simplemente el abstract para este proyecto. Ya después con la colección de datos fue aún más difícil porque era solamente yo la que estaba haciendo la colección de datos. Simplemente, pero se pudo hacer, digamos, la colección de datos me demoré unos 6 meses y aún así mi mentor me dijo que fue algo rápido, yo lo consideré que fue muy largo, pero la parte más difícil fue cuando empezar a escribir el manuscrito. Para los que no tienen mucha experiencia como yo en ese momento, escribir una línea, 2 líneas del manuscrito demoraba 1 hora. Ya después, cuando lo terminas y después cuando empiezas a hacer la revisión con tu mentor, cuando envías a los journals, cuando te envían, es también otro proceso más difícil. Ya cuando terminas tu primer proyecto y cuando es aceptado, cuando es finalmente publicado, ves que el segundo proyecto que vas a iniciar ya no es tan difícil porque ya sabes cómo iniciarlo. Entonces, el primero siempre va a ser más difícil, pero te añade siempre experiencia. Este es mi proyecto como fellow. Es el proyecto que hice para oral presentation en la conferencia del American Academy of Pediatrics el año pasado. Yo quedé, la verdad, sorprendida de que aceptaron mi proyecto como presentación oral. Este estudio fue evaluar a través de un nuevo método de ecografía, que es el 2D Speckle Imaging Echocardiography, para evaluar la función ventricular en pacientes con congenital heart block, que ha tenido marcapasos en diferentes lugares. Básicamente utilizamos esta ecografía que no se utiliza como método rutinario en las clínicas de cardiología para ver qué pacientes desarrollaban disfunción ventricular y que se podía detectar antes de usar una ecografía normal. Entonces, este proyecto, como le dije, fue más fácil de iniciar a redactar un abstract, pero ya requería que yo sepa hacer ecografía, ya requería que sepa hacer más análisis, medidas. Entonces, es como que un nivel más avanzado de especialidad. Ahora, sí se puede trabajar con residentes, se puede trabajar con estudiantes de medicina, es cierto, pero probablemente ellos no van a colaborar en la parte de la ecografía, ellos probablemente van a hacer en la recolección de los datos, del manuscrito, pero siempre se puede trabajar con diferentes niveles de especialidad. Este es el análisis de 2D Speckle Imaging Echocardiography. Como les digo, eso es inclusive más avanzado de una ecocardiografía normal que los fellows de cardiología sabemos básico, pero no todos saben el 2D Speckle Imaging porque es nuevo, es algo muy novedoso que se está haciendo. Entonces ya requiere otro tipo de training. Los case reports, como le digo, es muy complicado encontrar uno que gane la atención de los journals para que sea publicado, pero no es imposible. Al inicio yo veía a cada caso tan interesante que yo quería hacer un case report para muchos casos, pero cuando lo consultaba con mis Atenex me decían, no, eso ya está publicado, no, eso ya está descrito, no, eso ya está muy bien estudiado. Entonces uno se pone un poco así decepcionado de que las ideas no funcionen, pero llega el momento en que hay un paciente con un caso, un procedimiento innovativo y los mismos attendings apenas lo ven, apenas lo reconocen, te dicen, este es un buen case report. Y no necesariamente tienes que ser un fellow para publicar un case report en Pediatric Cardiology. Ha pasado que he estado en esa rotación con mi residente o con mi estudiante de medicina a mi lado viendo este paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo a un estudiante de medicina que ni siquiera empezó la residencia y que se estuvo interesado en el cuidado de este paciente y lo incluimos en este case report. Este es el caso de un adulto
que tuvo una cirugía, que no pudo completar la cirugía del Fontan, que tiene una fisiología como un solo ventrículo. Entonces fue una cirugía paliativa que llevó a complicaciones. Entonces la complicación en este caso es que él desarrolló obstrucción de una de las venas. Como pueden ver aquí, este es el brazo derecho y este es el brazo izquierdo que está cianótico, azul, que tiene éstasis venosa. El pobre paciente no podía mover el brazo, tenía dolor, era muy limitante. El paciente tuvo múltiples reintervenciones en los 2 últimos años, hasta que uno de los attendings en mi hospital, que es un muy conocido intervencionista a nivel de Estados Unidos, decidió utilizar un stent muy novedoso que no se había utilizado antes para hacer patente esta vena que tan obstruida estaban. Aquí pueden ver la dilatación de la vena y esto es después del stent que se puso. Y esto es al mes, cuando lo vimos de vuelta en la clínica, cómo se pudo ver la resolución completa del edema, de la cianosis, y el paciente estaba básicamente en su nivel anterior a esas complicaciones. Entonces, este case report fue más hacia el área de interventional cardiology. Pero como les digo, es algo que se puede trabajar con estudiantes de medicina o con residentes. El siguiente case report fue ya más hacia el área y ya con la, digamos, aún limitada experiencia que ya tenía en ciertos manuscritos, en cierto case report, uno ya empieza a desarrollar sus propias áreas de interés. Yo creo que al inicio, cuando eres junior y cuando estás empezando, cuando alguien te ofrece una idea, es importante siempre considerarla. No decir sí a todo, pero también considerarla si es que no la si es que realmente no quieres hacerlo, porque es como ganas experiencia para hacer investigación. Ya cuando tienes algunos proyectos y empiezas a desarrollar tus propias áreas de interés, como me pasó a mí, empiezas a enfocarte, empiezas a desarrollar tus propias preguntas, qué es lo que te interesa a ti. Y eso es lo que en otras charlas algunos ponentes nos mencionaron. Uno va a hacer investigación en las áreas que te apasionan. Tú tienes que descubrir ese tema que a ti te encanta. Entonces, con el tiempo, con la experiencia que tuve con mis pacientes en cardiología, me di cuenta que el área que me interesaba, porque yo siempre estaba considerando electrofisiología para arritmias y consideraba heart transplant. Y me di cuenta al final que a mí lo que más me apasionaba eran las arritmias en los pacientes con falla cardíaca, en los pacientes con cardiomiopatía. Ese era el área en el que quiero enfocarme. Y cuando se presentan las oportunidades, cuando uno lo sabe buscar. En mi hospital hicimos este case report porque fuimos el año pasado, el año pasado hicimos los 2 primeros explantes del Ventricular Assist Device por primera vez en mi hospital. Ha sido hecho en otras instituciones más grandes, con mayor volumen de casos quirúrgicos, pero en mi hospital nunca había sido hecho. Y es como que se presenta la oportunidad. En mi caso, yo estaba muy cercana a esos pacientes, era un paciente latino, así que me sentía ya de por sí, me sentía muy cercana a él, y por el mismo tema, él tenía un problema de arritmia, empecé a leer más sobre el tema. El paciente requirió este Ventricular Assist Device, que es básicamente una bomba externa que te ayuda cuando la función del corazón está muy disminuida. Entonces yo empecé a leer sobre esto y la función se recuperaba. La función se recuperó en el paciente y la pregunta es, ¿por qué no lo explantamos? ¿Se puede hacer el explante? ¿Es seguro hacerlo? Y creo que todos en mi hospital, el equipo, se sentían muy nerviosos porque nunca lo habían hecho antes. Se necesita experiencia quirúrgica, se necesita manejo clínico, no solamente una persona o 2 personas, o ni siquiera 1 o 2 equipos, se requieren muchos equipos. Mi mentora en ese momento, la doctora Segal, me dijo, ¿por qué no lees? ¿Por qué no buscas artículos de investigación y nos dices? Y lo hice en una presentación para mí, para mis grupos de fellows, para mis attendings. Y entonces ahí es donde empezó a surgir la pregunta para ellos. ¿Podemos hacerlo? Mi hospital es un hospital que tiene una buena cantidad de casos quirúrgicos, pero no tiene
tantos casos quirúrgicos para hacer explantes de estos devices. Entonces surgió la pregunta de si podíamos hacerlo. Entonces se reunieron en muchas oportunidades hasta que se logró instaurar un protocolo, porque también no hay mucha literatura sobre esto, porque la mayoría de estos casos que son hechos en los hospitales más grandes son, digamos, por experiencia. No hay nada escrito, nada protocolizado. Lo que hicimos nosotros fue hacer un protocolo y, como digo, a veces la oportunidad se presenta. Y se presentaron 2 pacientes cercanos en tiempo con las similares características, diferentes patologías, uno con arritmia, uno con miocarditis, pero similares escenarios. Y logramos hacer un protocolo para hacer un systematic approach para explantar estos Berlin Hearts, que es este de aquí, el Berlin Heart. Y este case report, como les digo, eso recién pasó el año pasado, el paciente se recuperó, este es más un caso quirúrgico y más de caso de heart transplant y devices. Entonces, este case report ha sido aceptado para poster presentation en la conferencia, en la Sociedad de Heart and Lung Transplant para este año. Y como les digo, es un case report más quirúrgico. Otro de mis estudios, como ya les dije, para este momento ya tenía más clara la idea de mi área de subespecialización que estoy planeando hacer a heart transplant a cardiomyopathy. Quería hacer algo más dirigido hacia los pacientes, hacia el cuidado de los pacientes. Entonces, mi proyecto, el que estoy actualmente desarrollando, es un estudio prospectivo. Sin embargo, es ambicioso, requiere recursos, requiere dinero, tiene muy buenas metas porque en un país desarrollado como Estados Unidos, uno podría pensar que la adherencia a medicamentos no es un problema, como lo es en otros países. Sin embargo, la adherencia a medicamentos es un problema, creo que a nivel mundial. Sin embargo, en pacientes que tienen trasplante del corazón, si no toman los medicamentos, puede ser fatal. Si pierden 1 o 2 dosis pueden entrar en rechazo agudo del nuevo corazón y pueden morir. Y se ha visto, especialmente por alguna razón en el área, dependiendo del área socioeconómica, ciertos tipos de pacientes están a más riesgo de no adherencia a los medicamentos, por tanto, rechazo agudo del corazón y de muerte. Entonces, nosotros vimos que nuestros pacientes, los adolescentes, como siempre, esta es una etapa bastante difícil, que se vuelven rebeldes, no quieren tomar medicamentos, los padres no lo pueden controlar. Entonces, este proyecto está dirigido a monitorear más cercanamente, porque todos los programas de trasplante monitorean sus pacientes a través de laboratorio, a través de ciertas rutinas. Pero mi meta es monitorearlos de manera más cercana a través de como unos electronic pill recorders, donde cada paciente, cada vez que abre el dispensador de los medicamentos, se graba el momento, la hora. Entonces te da una medición objetiva de qué pacientes realmente están tomando sus medicamentos, aparte de los exámenes de laboratorio. Sin embargo, este proyecto necesita auspicio y ese fue el mayor limitante. Sin embargo, eso me ayudó a mí con la experiencia de cómo escribir un grant. Este es un estudio prospectivo y afortunadamente conseguimos el primer paso, que es uno de los primeros grants, al auspicio para este medicamento, para esos electronic pill boxes. Entonces, cada paso siempre es bueno porque para mí fue algo que no sabía cómo escribir nunca un grant, pero es algo que cuando uno desea incluir la investigación en su carrera, es algo que uno tiene que saber cómo hacer, porque a largo meta, una de las metas va a ser desarrollar un estudio prospectivo y la mayoría de ellos necesita recursos económicos. Los Quality Improvement Projects, yo considero que el proyecto que tuve como parte del equipo de UNICEF fue un Quality Improvement Project y lo medimos a través de encuestas. Ahora me encuentro haciendo otro proyecto con los residentes que están en la rotación de cardiología. Como les digo, estos
Quality Improvement Projects a mí me gustan mucho porque son fáciles de diseñar, no tienen que tener ideas de conocimiento científico muy complicadas. Es algo que tú quieres, que tú ves un déficit en tu hospital y uno lo puede hacer en cualquier hospital de Perú, especialmente yo creo en países donde tenemos recursos muy limitados. Hay tantas áreas donde uno ve ciertas oportunidades para mejorar y si diseñas un proyecto donde tienes una meta específica que mejorar, y lo desarrolles en un cierto tiempo y sabes cómo medirlo, es un muy buen proyecto de investigación. Entonces, esto es un proyecto muy simple que estoy haciendo porque a mí me gusta mucho enseñar a los residentes, a los estudiantes de medicina. Entonces, quiero que ellos tengan una mejor experiencia, que sepan más sobre cardiología, así no se dediquen a ser pediatra cardiólogos. Entonces, ese es mi diseño en el tiempo, lo presenté a mi programa y esto actualmente ya lo empecé en julio del 2020 y lo voy a terminar en junio del 2021. Y estas son las formas como voy a medirlos. Entonces, es alguna idea bastante simple, pero que tiene un impacto en la población en la que quiero ayudar. Finalmente, esos son los book chapters a los que fui invitada por mis mentores que vieron que me gustaba, que estaba interesada en hacer investigación. Entonces me preguntaron si quería participar porque ellos fueron invitados, no yo, porque nadie me conoce. Entonces mi doctora me dijo, he sido invitada, ¿quieres ayudarme? Y tú vas a ser el primer autor. Entonces yo dije, sí, de una vez, ¿dónde empezamos? Entonces es un tema bastante simple y es dedicado a pediatras generales, es sobre pediatric síncope, pero desde la perspectiva de un cardiólogo. Y lo terminamos en un mes, el capítulo del libro, y después ella vio que fui eficiente en hacerlo esto y me invitó a otro book chapter, que ya fue, como ya estaba definida en ese momento que quería hacer mi especialidad en el área de trasplante cardíaco, entonces ella me invitó a hacer un book chapter en esta área específica, Indications and Outcomes of Heart Transplant in Children. Entonces son oportunidades que se presentan, como les digo, a veces en el momento adecuado y que hay que saberlas apreciar. Hay que siempre ponerles esfuerzo, no menospreciar ninguna idea por pequeña que sea, porque puede dar paso a otras ideas, a otros proyectos de investigación a futuro. Las limitaciones para investigación que yo veo. Desde mi punto de vista, para los investigadores en Perú y también acá en Estados Unidos, yo creo, hacer buenos contactos, encontrar un buen mentor de investigación, porque puede que sea un doctor que tenga mucho conocimiento, pero es una persona que está muy ocupada o es una persona que no sabe qué métodos estadísticos utilizar o que no sabe cómo escribir, pero es muy experto en el área, no te va a ayudar a hacer un proyecto de investigación. Entonces, depende mucho de, yo creo que los contactos, los mentores, el equipo que tengas. Y esto se puede hacer en cualquier hospital. Si estás en Perú y tienes un doctor que le fascina, digamos, a mí me gusta Tetralogy of Fallot, le gusta mucho este problema cardíaco, es un experto. Entonces, preguntarle si él tiene alguna idea que le intriga, que le gustaría investigar, pero que de repente no tiene el tiempo porque tiene clínica, tiene que ver a los pacientes, ya está de repente un poco mayor. Entonces tú puedes venir a jugar parte en ese proyecto de investigación. Tal vez tú no tienes la idea, pero esta persona, este doctor, esta doctora sí sabe qué área de investigar. Entonces empezar por ahí, pero siempre buscar la oportunidad. Los recursos. Ese es un factor bastante limitante en Perú, especialmente creo yo, porque la disponibilidad de ecocardiogramas, de electrocardiogramas es más limitado. Es cubierto si es por el seguro en mayor parte, pero yo lo veo acá a muchos limitantes. No imposible de hacer si de alguna manera buscas algún buen proyecto con el hospital, con los directores, porque yo creo que todo hospital debe hacer investigación. No todos lo hacen por las limitantes que hay en los recursos, pero siempre, inclusive en los respectivos estudios, puedes encontrar una manera de superar esta limitación.
afiliaciones a instituciones de salud, aprovechar el tiempo que estás como estudiante de medicina, como residente o como fellow, aprovechar esta etapa porque es donde más fácil puedes hacer investigación sin que el hospital te esté interrogando o por el vínculo, por los limitantes. Hay muchos problemas acá si es que no estás afiliado a una universidad o un hospital. Experiencia en investigación es definitivamente una limitante al inicio, pero conforme más escribiendo, más manuscritos, conforme más vas en el área, es donde empiezas a ser mejor. Conocimientos de estadística. Uno no, a veces no presta mucha atención a estos cursos que te enseñan en la universidad o no lo sabe cómo aplicar en ese momento. Es muy importante. A este momento yo me tuve que ver en la necesidad de aprender el programa SPS porque me limitaba mucho, no podía avanzar por simplemente un dato, un análisis, no podía avanzar mi análisis, mi proyecto, me limitaba semanas. Entonces uno se ve en la necesidad de aprender, revisar sus apuntes, revisar sus notas, buscar en internet cómo hacer estos análisis estadísticos. Entonces, desde ahora, poner más énfasis en estos análisis estadísticos porque te sirven mucho cuando quieres dedicar a hacer investigación. Y el tiempo. El tiempo es un factor que no se puede controlar. Como le digo, un proyecto mínimo yo creo que puede demorar un año desde empezar con el IRB, la colección de datos, analizar, escribir el manuscrito y simplemente enviar el manuscrito a un journal, porque después que te lo devuelvan va a ser unos meses. Después que tú envías las revisiones y que te la vuelvan a corregir son otros meses más. Entonces el tiempo es un factor que uno tiene que considerar si es que estás empezando, si quieres publicar tu manuscrito antes de alguna aplicación hacia una especialidad o algún trabajo. Investigación en el Perú, yo creo que hay mucha. Hay muchos factores que hay limitar. Yo como fellow aquí en Estados Unidos, pienso mucho en Perú. Siempre comparo las situaciones cuando veo aquí un paciente. Yo digo, me pregunto, ¿qué pasaría si este niño ha nacido en Perú? ¿Cómo lo hubiéramos diagnosticado? ¿Qué es lo que hacemos en Perú para diagnosticar estas enfermedades congénitas del corazón? Yo ya no he estado en Perú por más de 6 años y sé que probablemente no estoy actualizada en muchas cosas. Probablemente hay muchas cosas que han sido implementadas como protocolos para esos niños con patología cardíaca, pero en mi mente siempre se cruzan muchas ideas de cosas de que me gustaría saber. Y a veces busco y tal vez no he encontrado la fuente adecuada de esos reportes de investigación en cardiología pediátrica en Perú, pero siempre me pregunto acerca de la incidencia, por ejemplo, de arritmias, que es un tema que hasta ahora me gusta mucho. Aquí vemos tantos niños con supraventricular taquicardia y que vienen diagnosticados. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos niños en el Perú que vienen con esto paro cardíaco habrán tenido una arritmia que no ha sido diagnosticada con tiempo y que con un simple procedimiento de ablación pudo haberse salvado la vida? ¿Cuál es la incidencia real de estas arritmias en el Perú? ¿Cómo es la aplicación del electrocardiograma en los departamentos de emergencia de pediatría? ¿Cómo los usan? ¿A quiénes lo aplican? ¿A qué pacientes le hacen el electrocardiograma? ¿A quiénes no le hacen el electrocardiograma? ¿Cuál es el protocolo que sigue el departamento de emergencia para decidir qué pacientes tienen electrocardiograma? En los newborn units, cuando un bebé es nacido, hacemos el correcto screening para congenital heart disease en todos los bebés. No lo sé si en Perú se aplica o no, y me gustaría que ustedes me digan si es que saben, pero aquí es un protocolo, es un simple screening para los newborns y que te detecta al menos las enfermedades congénitas cardíacas más serias. Lo hacemos en Perú, lo hacemos en todos los hospitales de Perú. Sería interesante ver el data. ¿Cuántos detectamos con este correcto screening? ¿Cuáles son nuestros outcomes de congenital heart surgery? Yo sé que en Perú, al menos cuando todavía estaba ahí, no hacíamos todas las enfermedades más complejas cardíacas por obvios factores, pero de los que hacemos, ¿cuál es el resultado a largo plazo? ¿Cuáles son las complicaciones que vemos en estos pacientes? ¿Quiénes siguen a estos pacientes? ¿Hay algún programa que los sigue?
simplemente a los niños, yo creo que hay muchas preguntas que siempre surgen en mi mente y que simplemente esas preguntas de solamente ver la incidencia de estas pequeñas cosas puede ser un muy buen estudio. De igual forma, yo sé que a muchos niños no van a sobrevivir en el Perú hasta la edad adulta, tanto como en otros países desarrollados. Eso es muy probable. Pero de los que sobreviven, ¿dónde están? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cuáles son las enfermedades que han tenido, que han tenido la cirugía? ¿Qué son las complicaciones que están viendo? ¿O de qué mueren estos pacientes si se mueren? Entonces, hay tantas preguntas, yo creo, en el mismo área de cardiología pediátrica en Perú, que probablemente están siendo ya resueltas, están siendo investigadas por los fellows de cardiología pediátrica en el mismo hospital peruano, pero simplemente un estudio de incidencia puede ser muy bueno para un estudiante de medicina o un residente que está haciendo una rotación en un hospital. Yo creo que la satisfacción al terminar un proyecto de investigación es bastante grande, especialmente cuando tú estás muy interesado en hacer investigación. Así tu proyecto lo consideres tú muy pequeño comparado con otros proyectos que tengan mayor auspicio económico o que para ti sean muy complejos. Cuando ese proyecto es presentado como un póster en una conferencia, por ejemplo, aquí estuve en el Pediatric Academic Society en Toronto, o en conferencias locales para tus proyectos de investigación, como aquí estuve con mi equipo de UNICEF, o simplemente para mostrar tu investigación a los residentes, a los fellows en conferencias de tu mismo hospital, yo creo que es muy satisfactorio. Pero yo creo que todos debemos dedicarnos a hacer investigación en áreas que tienen bastante eh, como áreas que necesitan ser investigadas, donde no hay, donde van a impactar en el outcomes de los patients. Entonces, con eso termino mi presentación